La intervención del profesor Gonzalo Duque Escobar establece el fundamento conceptual de nuestro primer panel, lineamientos y decisiones necesarias para el manejo integrado del río Magdalena y también para su uso sostenible, con el que continuamos nuestra cumbre. Para abordar este tema nos acompañan el director de Cormagdalena, doctor Pedro Pablo Jurado. También están con nosotros el director de Gestión Integral del Recurso Hídrico del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, doctor Fabián Mauricio Caicedo Carrascal. La secretaria de Agua Potable y Saneamiento Básico de la Gobernación del Atlántico, Lady Joana Ospina, quien viene en representación de la Gobernación del Departamento del Atlántico. También está con nosotros Pedro Borré, director de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Gobernación de Bolívar. Este diálogo será moderado por el Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios, doctor Diego Fernando Trujillo Marín. Creemos que su intervención se nos convierte en el eje central de esta importante cumbre, porque hablar de la cumbre ambiental Caribe es hablar de la columna vertebral ambiental de este país, que es el río Magdalena. Indiscutible. Las cifras contundentes y esa manera tan paisa y tan querida de resumirnos este caos, este infierno, este panorama tan triste que nos refleja el principal río del país, convertido por todos nosotros en una gran cloaca, nos pone una voz de alarma en donde va a resultar muy importante este pequeño panel con autoridades tan importantes como la que nos acompañan. Tenemos al gerente del río, que es el director de Cormagdalena, el doctor Pedro Pablo Jurado, con el que no tenía el placer de conocer. Nos hemos visto, doctor Pedro Pablo, 2 o 3 veces. A mí como procurador me alegra mucho haberlo conocido, porque conocer una entidad con Cormagdalena, que desde que estuvimos en la constituyente del 91 acompañando al doctor Carrillo en ese movimiento estudiantil, a mí siempre me llamó la atención la creación constitucional de esta corporación y teníamos muchas expectativas que usted como actual gerente sabe que no se han cumplido. Es una corporación, a mí me gusta hablar de manera franca y directa con el doctor Pedro Pablo, porque él acepta mucho esas críticas y sabe que está metido en la grande, porque el reto es es inmenso frente al reto que tiene con el panel que sigue ahora de mis amigos de las corporaciones autónomas regionales, entidades a las cuales la Procuraduría en la primera etapa trató muy duro, porque había que sacudir esos cimientos ambientales de las principales autoridades ambientales en las regiones, con una importancia inmensa. Y hablamos esta mañana en un desayuno con el doctor Pedro Pablo sobre esta situación por la falta de articulación que tiene Cormagdalena, que es la única corporación con funciones constitucionales ambientales que tiene jurisdicción sobre el principal ecosistema, que es el río, y que por ser el Caribe, la parte baja de esta cuenca, pues está absorbiendo toda la problemática que está desde el macizo colombiano, donde nace el río Magdalena, pasando por el Huila y todos los departamentos que lo conectan, y absorbe el Caribe colombiano toda esa problemática. Y las 3 capitales que mencionamos en nuestra presentación son las 3 grandes ciudades de la costa que, si no se le para bolas a esa problemática, van a ser las primeras en tener un gran problema. No sé si al fin se conectó el alcalde de Barranquilla, el doctor Pumarejo, vía Zoom, porque nos iba a acompañar. No sé, Estefanía, si al fin logramos conectar al alcalde o qué pasaría. Pues que sería muy importante que escuchara esa parte donde nos están acompañando funcionarios tan importantes del orden nacional. ¿Qué pasó? ¿O es en la siguiente? Ah, bueno, perfecto. Pero ojalá nos esté escuchando, si no le vamos a mandar la grabación, porque lo que dijo el doctor Duque uno lo puede tomar como un gran resumen de un hombre sabio en materia ambiental sobre la gran problemática del río Magdalena como gran cuenca de Colombia, o una gravísima denuncia.
que tendría implicaciones de todo tipo, porque las cifras son muy graves. Los 30 años que han ocurrido, que han pasado, que va a cumplir la Constitución el próximo año, la entidad del doctor Pedro Pablo, y la fuerza que ha tenido, porque la dio así la Constitución del 91 a las corporaciones autónomas regionales, nos resumen dónde están los protagonistas del problema. Y por eso este panel va a ser muy importante. Nosotros lo llamamos, este panel número 1, los lineamientos y decisiones necesarias para el manejo integrado del río Magdalena y para su uso sostenible. Y me encontré antes de venir esta mañana una publicación que sacamos en la Delegada Ambiental hace poco tiempo, que nos resume las reflexiones ambientales de la Ley 1801 del 2016. Y es que como el principio de precaución y lo preventivo que debe tener el tema ambiental para poder tener una incidencia que el impacto sirva de algo, porque en materia ambiental solo lo preventivo, el resto ya es recoger muertos o tapar problemas ambientales que nadie va a poder recuperar rápidamente, y los costos son tan altos, ahora que hemos empezado a hablar de los pasivos ambientales, que no habría presupuesto para cubrirlos. Pero lo más importante en esta pregunta del uso sostenible del río, teniendo en cuenta que en el panel nos acompañan el doctor Fabián Caicedo, director de la gestión integral de recurso hídrico del Ministerio del Medio Ambiente, el doctor Pedro Pablo Jurado, director de Cormagdalena, la doctora Lady Johanna Ospina, secretaria de Agua Potable y Saneamiento Básico, y es la representante de la señora gobernadora del Atlántico, y el doctor Pedro Borré, director de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Departamento de Bolívar, en representación del señor gobernador de Bolívar. Es que este río que impacta pues en la responsabilidad nacional de toda la cuenca del río que tiene el doctor Pedro Pablo y a sus departamentos, y que los menciona en algo tan importante este panel, es cómo desde la perspectiva de ustedes de la nueva ordenanza que tiene que tener, la ordenanza ambiental que tienen que dar en sus regiones, ¿cómo visualizan ustedes el uso del río cuando la primera norma, que es la que nos permite actuar rápidamente sin entrarnos en los engorrosos procesos judiciales que se pueden demorar 7, 8, 15 o hasta 20 años para poder tomar decisiones, y que afortunadamente la Constitución del 91, con acciones constitucionales como la tutela, la acción de cumplimiento o las acciones populares, nos dieron elementos para que los jueces de muy alto nivel tomen decisiones rápidas y contundentes en protección de estos ecosistemas? ¿Cómo desde la óptica de cada una de las responsabilidades que tienen ustedes visualizan el uso sostenible de un río cuando la norma policiva establece este orden de prioridades en su artículo 22, 33, 21? Usos del agua: consumo humano y doméstico, preservación de flora y fauna, agricultura, actividades pecuarias, actividades recreativas, actividades industriales, lo estético, que es lo paisajístico, la pesca, la maricultura y la acuicultura, y en último lugar, en el numeral 9, aparece la navegación y el transporte acuático, entendiendo que la norma no coloca ese orden de manera accidental, sino que es dándole prioridad a los derechos que se tienen que prevalecer, que es la vida, la salud, el ambiente sano, y de ahí en adelante todo lo que desarrolló ese código de policía, con unas prioridades como se tiene establecida, entendiendo que y habíamos citado a la señora ministra de Transporte, que afortunadamente la acompaña el director de Cormagdalena, que pertenece a ese ministerio, también, que no hemos podido entender cómo una autoridad ambiental constitucional termina dependiendo de una sola actividad, que es la parte del transporte fluvial. Y miren cómo el Código de Policía la tiene en el 9º lugar, pero toda la política que maneja el gobierno nacional hoy en día le da prioridad es al tema del transporte fluvial, de carga y de petróleo,
para poder llevar y volver viable una refinería que no tiene tubos para llevar el crudo, pero que les pareció muy bien establecerlo en una bahía turística tan importante, que tiene ya un problema tan grave como es el del canal del dique, llevando todo lo que nos dijo Gonzalo, sedimentación y porquerías. Entonces es muy importante escuchar de ustedes cuál es la visión que tienen desde la óptica de sus competencias funcionales frente a esa prioridad que le tienen que dar al manejo sostenible del río. Quiero que empecemos por el doctor Pedro Pablo, como es la autoridad que tiene la responsabilidad, y sigue luego la doctora y los amigos que nos acompañan. Muchísimas gracias. Gracias, procurador. Un saludo especial para usted, para cada uno de los compañeros que me acompañan en este panel, cada una de las personas presentes. Pues, procurador, varias cosas importantes. La primera, el marco de relacionamiento con usted ha sido agradable, respetuoso, pero no siempre hemos estado de acuerdo. Lo hemos conversado. Y decir también que yo creo que este es un evento oportuno, porque la crítica, cuando es constructiva, cuando uno da la cara, cuando hay metodología para ella, no va a permitir sino un solo resultado: el fortalecimiento de esto que es de todos, que es público, y que en tratándose del río Magdalena creo que es quizás uno de los activos más significativos que tenemos como colombianos. Yo quisiera hacer, procurador, una pequeña introducción y luego algunos elementos de una presentación que preparé, y en esa pequeña introducción decir, digamos, lo que considero es un aporte en este foro al que usted hoy me invita. Primero, creo que todos hoy entendemos la responsabilidad de actuar, además de actuar porque hay sobrediagnósticos de la materia. Yo creo que es muy evidente que hoy hay una situación, un estado de cosas inaceptable que debe cambiar, porque naturalmente el medio ambiente ha sido degradado, el recurso hídrico no ha sido prioritario y porque estamos viendo los efectos, porque el cambio climático no va a venir, ya el cambio climático llegó. Así es, y estamos viendo las consecuencias. Entonces, entendiendo esa urgencia de la acción, procurador, yo creo que una base de planteamiento hoy sensata debería versar sobre dos elementos para construir una metodología: el lenguaje, que debe ser ante todo un lenguaje democrático y abierto, y una metodología que debe significar unos elementos de prueba con rigor para definir una política pública que tenga cuantificación económica y logremos conseguir los recursos que sean necesarios para transformar la política pública que existe, y la medición en términos de resultados, porque naturalmente hay que dar cuentas por cualquier recurso que se ha invertido. Con esa base de construcción metodológica, yo quiero compartirles un poco lo que este gobierno ha hecho, lo que Pedro Pablo Jurado, siguiendo instrucciones de este gobierno, de la Junta Directiva de Cor Magdalena, a la que asisten 5 ministros de Estado, incluida naturalmente la señora ministra de Transporte y el actual ministro de Medio Ambiente, hemos hecho en ese propósito de construir una metodología, procurador. Pero creo además que una vez tengamos un acuerdo sobre ese lenguaje y esa metodología, también debemos definir otros elementos necesarios para esto, que comprenden 2 elementos. Quizás la natural definición del recurso hídrico como base de la actuación en la preservación de la macrocuenca, porque sin agua no hay nada. El agua es vida, el agua permite todo el patrimonio socioecosistémico, ictiológico, biológico, flora, fauna. Naturalmente, a partir del agua tenemos una construcción antropológica, sociológica, cultural, bellísima por entender de la condición nuestra de colombianos. La verdad, la identidad nuestra pasa por el río Magdalena, desde San Agustín, donde estuve hace muy poco con el señor gobernador, hasta aquí, antes de la desembocadura, en el municipio de Malambo. Son permanentes los vestigios arqueológicos. Es decir, toda la civilización nuestra ha existido sobre la base del río. Y el agua es sin duda el primer destino de nuestro esfuerzo colectivo. Pero además debemos decir que debe haber sostenibilidad en inversiones de infraestructura, porque el país las necesita. ¿Y cómo conciliarlo?
va a ser necesario ponernos de acuerdo en una metodología. Pero en verdad el país requiere que la navegación fomente el comercio exterior, fomente el desarrollo multimodal del país, disminuya emisiones de carbono en la medida en que el transporte fluvial permite la movilización de mayores volúmenes de carga con menores consumos de combustibles y favorece entonces también una visión de economía circular. En fin, al final debemos ponernos de acuerdo sobre la importancia de infraestructura que debe ser sostenible, pero que jalona el crecimiento económico. Por eso yo, no sé si esto es imprudente decirlo, en cierta medida me emociona o me produce una buena expectativa de que hoy Ecopetrol no tenga ese tubo. Porque de haberlo tenido, quizás, quién sabe, con cuántas consultas previas o metido el tubo de qué manera o quién sabe qué, resulta que hubiéramos abandonado hoy más de 3 millones de carga que pueden permitir el jalonamiento de un mayor volumen de carga, una mayor potencial de crecimiento a la industria que obtiene beneficios de manera multimodal y, en fin, se propician otros índices en el crecimiento económico. Entonces, yo les expongo brevemente, me acompaña la doctora Diana Vargas, bióloga de la Universidad Jorge Tadeo. Diana, ayúdame con la presentación un segundito. Quiero, a ver, que puntualicemos líneas. Bueno, cuéntanos, Diana, por favor. Gracias, muy buenas tardes. Muy amable, director, por darme la palabra y pues a todo el panel y a los presentes. Queríamos abordar la temática del panel de una forma muy ilustrativa y contar cómo hemos venido avanzando y evolucionando en esa visión integral que está mencionando el director. Es así que vamos a partir de cuáles son esos lineamientos estratégicos que nos rigen hoy por hoy y cómo hemos ido evolucionando y proponiendo unos desafíos y avanzando en esos desafíos. Siguiente. Como lo mencionaba el señor procurador, nosotros como Cor Magdalena somos creados por la Constitución Política en su artículo 331 y aunque compartimos el nombre con las autoridades ambientales, la ley que nos regula es la 161 del 94 y la propia ley 99 del 93 nos excluye del régimen aplicable a las autoridades ambientales, lo cual no quiere decir que no debamos trabajar de la mano, articulados y coordinando para lograr esa visión integral. ¿Cuáles son los pilares o esa misión fundamental que le ponen a Cor Magdalena? Está la navegabilidad de la que hemos hablado y el desarrollo portuario, pero también hay otros temas importantes como la adecuación de tierras, la generación de energías, el aprovechamiento y preservación del medio ambiente. ¿Cómo estamos abordando esos pilares y en qué estamos trabajando actualmente desde Cor Magdalena? Tenemos una cooperación internacional que apoya las acciones, pero que nos está permitiendo fortalecernos. En ausencia de recursos suficientes para los temas ambientales, hemos buscado alternativas como estas cooperaciones. Uno particular es el Banco Interamericano de Desarrollo, que nos está apoyando en el fortalecimiento hacia la construcción de un instrumento, un plan maestro de manejo integral y uso sostenible de la cuenca. Adicionalmente, con el BID también tenemos la oportunidad de acceder a toda la suite de Hidrobit, que es un modelo, un software que nos permite modelar hidráulica e hidrológicamente el río, el comportamiento de los sedimentos y poder tener información de detalle de lo que nos está pasando, dónde entra, dónde sale, cuáles son esos movimientos a lo largo del río. Como bien lo saben, pues el Gobierno Nacional viene trabajando en la actualización de la Asociación Público-Privada para la Navegación y allí también hay un componente de consultores internacionales y nacionales muy fuerte haciendo la validación del proceso. Y venimos también trabajando de la mano con el Instituto Humboldt, del cual les voy a hablar más adelante, en un tema de entender cómo nos relacionamos en el río, en las diferentes actividades con pescadores, con humedales, pero también con actividades económicas como la navegación. Eso nos ha permitido, a lo largo de estos años de gestión, poder focalizar unos proyectos estratégicos en los cuales se viene trabajando.
Pero más que estos proyectos estratégicos, creo que lo que nos atañe hoy aquí son los desafíos. Hemos visto unas presentaciones muy interesantes que nos han demostrado efectivamente que necesitamos cambiar, que es importante lo que hemos hecho como lecciones aprendidas, pero que se han cometido errores que en este momento nos tienen aquí sentados planteándonos un pensamiento de qué debemos hacer. Cor Magdalena, por ley, y lo mencionaba el profesor de la Nacional, tiene un plan de ordenamiento que en su momento se llamó el POMIN. Ese plan de ordenamiento fijó unas metas a largo plazo, era un documento de visión que luego fue aterrizado a través del plan de manejo de la cuenca. ¿Qué virtud tienen estos instrumentos que desarrolló en su momento Cor Magdalena? Que tenían una visión sistémica y a largo plazo, pero también tenían debilidades. Y esas debilidades son las que nos cobran hoy en día con la baja efectividad y articulación que hemos tenido a lo largo de todo el río. En el plan de manejo de la cuenca, en algún momento, se propusieron una serie de actividades que debían ser ejecutadas por los entes territoriales, por las corporaciones autónomas regionales, sin un fundamento en recursos, en planificación, en estrategia de toda la región. Y eso conllevó a que actuáramos desarticuladamente, sin un seguimiento, sin un monitoreo y que tuviéramos el panorama que hemos visto el día de hoy. Perdón, Diana, ahí quisiera, procurador, una breve glosa. Por eso tan importante la metodología. ¿Qué tareas se van a asignar? ¿Contra qué mediciones? ¿Con qué asignación de recursos? Porque algo importante que hemos entendido a partir de esta experiencia es debemos respetar en el marco de las competencias territoriales hoy existentes administrativas las funciones que distintos entes tienen. Y el gran reto es el llamado a la sincronía, a la coexistencia. Pero esa corresponsabilidad debe ser medida para que naturalmente lo que hemos identificado ahora en términos de dos acciones particulares, y la doctora Diana nos va a explicar un poquito de eso, que serían puntualmente los índices de vertimientos y los índices de protección de orillas, los índices de deforestación, puedan empezar a generar acciones concretas de impactos positivos para la preservación de la cuenca. Adelante, doctora Diana. Bueno, esa evaluación ¿a qué nos lleva? A plantearnos unos desafíos. Para trabajar y lograr ese manejo integral hay que comenzar creando confianza. Si no logramos que los actores, que los usuarios que estamos haciendo día a día el quehacer del río, el uso, el aprovechamiento, el disfrute, no generemos confianza entre todos, no vamos a poder construir de manera conjunta una visión integral. Entonces esos desafíos plantean una serie de pasos en los que hemos venido trabajando desde Cor Magdalena, que es precisamente informarnos de qué está sucediendo y generando esos espacios de confianza para poder involucrar a los diferentes sectores, navegación, sí, pesca también, ambiente, agricultura, abastecimiento, todos ellos alrededor de un interés común que nos permita construir de manera conjunta esos indicadores de seguimiento, de calidad, esas metas que estamos buscando a lo largo del río y de esa manera poder acercarnos a esa gestión integrada que tanto queremos. ¿Cómo lo estamos haciendo en este momento y hacia dónde vamos? Pues una de las metas, y la ministra de Transporte apoyó plenamente esta iniciativa en la Junta Directiva de iniciando el año, es que Cor Magdalena, con el apoyo de todos los sectores, debe construir un plan maestro de manejo integral y de uso sostenible, que es una nueva visión de esos instrumentos anteriores y que plantea es un sistema de gestión. Amparado en lo que determina la ley, Cor Magdalena debe garantizar el ordenamiento hidrológico del río y para eso debe coordinar y supervisar. Luego este plan maestro debe ser un instrumento de gestión que nos permita efectivamente hacer el control y seguimiento de lo que está sucediendo en la cuenca. Para eso nosotros estamos proponiendo realizar en lo posible un convenio con la Procuraduría que nos ayude a hacer ese seguimiento, a velar porque esas metas y esos indicadores se estén cumpliendo y de esa manera poder incidir en la toma de decisiones. ¿Cómo se plantea ese plan maestro? Efectivamente tiene que tener una visión
desde diferentes dimensiones, tanto el recurso hídrico per se, como el componente ambiental, como el componente sectorial. Y dentro de ese hay una serie de ejes temáticos que son fundamentales para entender lo que está pasando. Están hablando aquí de vertimientos, tenemos que entender cuál es la calidad del agua, en qué estado está entrando, pero también cuánta agua disponemos y cuánta agua estamos usando. En el caso, por ejemplo, de reforestación, de deforestación, ¿cuáles son nuestras coberturas? ¿Dónde están las tasas de deforestación más altas y dónde podemos incidir o no? Todos esos ejes temáticos nos van a dar unos indicadores que debemos concertar de manera conjunta con quienes son los competentes en el territorio para hacer la vigilancia y administración de los recursos. Y a partir de allí proponer este sistema de monitoreo. Como estamos viendo en últimas, ese plan maestro es un producto de una construcción conjunta que nos va a permitir monitorear efectivamente qué está sucediendo y a partir de allí tomar decisiones de dónde debemos priorizar, dónde se debe invertir y de esa manera pues lograr lo que se está buscando, un trabajo articulado alrededor de esta gestión. Voy a contarles casos específicos que ya tenemos en esa pirámide que hemos definido de desafíos y en esa construcción del plan maestro. Un caso concreto es la construcción del modelo Hidrovit, que les mencioné al principio de la presentación y que hace alusión a una herramienta que nos va a permitir saber y conocer cuánta agua hay, dónde entra, dónde sale, cómo se comporta. Diana, permíteme un segundito porque debemos terminar. Procurador, ¿qué le quiero mostrar de esto? Una herramienta construida por el Banco Interamericano de Desarrollo, a cero costo para el país, disponible para todas las competencias ambientales en el país. ¿Qué hemos hecho desde Cor Magdalena? Fomentar de manera ágil la incorporación de ese como un parámetro de medida, procurador. Adelante, Dianita, para que terminemos. Sí, para terminar, son ejemplos. Venimos trabajando con autoridades ambientales, institutos de investigación, academia en la construcción conjunta del modelo. Pero también venimos trabajando con los pescadores del río para identificar posibles conflictos, zonas prioritarias a conservar y asimismo indicadores y línea base para tener en cuenta. La idea es que ellos hagan parte del monitoreo de esos impactos que se están generando y sean con su conocimiento. Diana, ¿cuántas reuniones hemos tenido con corporaciones ambientales, con corporaciones autónomas? En el marco de Hidrovit ya hemos tenido 8, pero en el marco del plan maestro hemos tenido más de 10 con diferentes corporaciones presentando los indicadores y la plataforma. ¿Por qué es importante esa pregunta, procurador? Porque ahí tenemos la evidencia de que sí se puede generar la sinergia, de que muchas de estas corporaciones están ávidas de estos instrumentos que le permita a ellos un margen de aproximación con mayor rigor en la toma de decisiones. Y naturalmente, la construcción de esa metodología nos permite a todos como país definir metas, asignar recursos y luego medir responsabilidades. Diana, concluye, por favor. Sí, no solamente trabajamos con autoridades, con pescadores, sino también con las alcaldías. Y venimos también desarrollando una serie de acercamientos para capacitar a las alcaldías en el manejo, tratamiento de aguas, en el manejo de residuos, en fuentes de financiación, en temas de ordenamiento, que es parte de la propuesta que tenemos en conjunto con la Procuraduría. Luego, de cierta manera, ya para concluir, prometo, estamos haciendo nuestro acercamiento con los diferentes actores y socios estratégicos en los diferentes niveles necesarios. Tenemos un acuerdo sectorial con el Ministerio de Ambiente en el cual tenemos temas súper importantes como los que se han mencionado: cambio climático, negocios verdes, economía circular y obviamente gestión integrada del recurso hídrico. Así estamos buscando que esa visión integral se vuelvan en acciones participativas que nos lleven precisamente en el camino hacia la gestión. Diana, gracias. Procurador, yo quisiera cerrar con esto. He visto su enorme interés en la materia, su apoyo en este momento como legado de mayor articulación y de brújula en el camino con un norte que nos trazamos de manera conjunta es bastante importante, muy apreciado, muy reconocido, procurador. Conversamos la posibilidad de desarrollar un marco
de convenio entre Cormagdalena y la Procuraduría General, que se extienda de manera natural a las corporaciones autónomas. Cuente con eso, procurador. El equipo jurídico está más que listo para, con su aporte, con su guía, con la de todos, seguir construyendo esta importante herramienta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Pedro Pablo. Aquí tenemos los socios naturales, que son esas 3 gobernaciones que van a intervenir, los alcaldes de capitales, que nos va a acompañar un momento el señor alcalde de Cartagena, de Barranquilla, que es la parte final del río y concentra toda esa problemática, y con él hemos conversado esos temas y tiene mucho interés en integrarse a este programa, y las corporaciones autónomas regionales, que también tienen, como ustedes, creación constitucional y son la máxima autoridad ambiental que hay que fortalecer y empezar a hacer este trabajo articulado como se está proponiendo el día de hoy. Siga, doctora, por favor, Ladi Johanna Ospina, para hacer sus comentarios sobre el punto de vista del Atlántico en este importante programa. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Un saludo de nuestra gobernadora Elsa Noguera. Primero que todo, contarles que para el Atlántico el río Magdalena es fundamental, es eje primordial. Como usted lo decía, procurador, en el orden primario de la prioridad del uso del agua es el consumo humano, y hoy el río Magdalena junto con el canal del dique son nuestra fuente principal de abastecimiento para nuestros sistemas de acueductos. De allí dependemos prácticamente el 100% del abastecimiento de toda nuestra población, en todos nuestros 23 municipios, incluido el distrito de Barranquilla, todos dependemos de esta fuente, por lo cual el gran reto de la gobernadora Elsa Noguera de cara al río Magdalena y al canal del dique, hoy es nuestra fuente de abastecimiento, pero también además es nuestra fuente receptora del vertimiento de aguas en su gran parte. Entonces el reto y el compromiso de la gobernadora con 3 acciones primordiales de cara a nuestro río. El primero de ellas, una de las que nos mencionaba el profesor hace un momento, de esos grandes factores que llevan al estado de que está nuestro río, como son el vertimiento de las aguas residuales. El río la cuenca del río es la más grande de nuestro país y viene, digamos, trayendo una carga que atiende el recibo de esas aguas residuales que producimos de la actividad diaria de muchos de los colombianos, el 70-80% de los colombianos, y es por eso que una inversión de más de 235.000 millones de pesos en 30 proyectos para llevar y crecer a un paso agigantado el tratamiento de aguas residuales en el departamento. Es por eso que vamos a pasar municipios como Ponedera, que hoy vierte el 100% de sus aguas residuales al río Magdalena sin ningún tratamiento, a llevar sus aguas residuales al 100% de tratamiento, entregándolas al río Magdalena en unas condiciones óptimas y adecuadas. Es así, en ese gran reto en que venimos. El segundo de ellos es esta economía circular, y al río no solo llegan las aguas residuales, también llegan muchos de nuestros residuos sólidos. Una apuesta por ese cambio de cultura, por ese cambio en el comportamiento de cara al río, de cara a los arroyos, porque a veces centramos nuestra discusión sobre el río, pero olvidamos que el río recibe quebradas, arroyos y algunos de sus afluentes, que el río es la cuenca y que hay que mirarla de manera integral. Entonces, en esa apuesta por el aprovechamiento, por crecer nuestra tasa de aprovechamiento en el departamento, por darle el manejo más adecuado al residuo sólido, por enseñarle a todos nuestros atlanticenses a que la basura, que el residuo sólido se hace de un manejo adecuado, integral, de hacer separación en la fuente, de cómo aprendemos también de la mano del gobierno nacional, que hace poco sacó el nuevo código de colores en el manejo de nuestros residuos sólidos, de nuestra basura, de nuestra producción del diario, que la llevemos en disposición adecuada, pero que además logremos crecer en ese aprovechamiento que lleve a un uso integral de estos residuos sólidos. La tercera de ella es un poco en la misma línea de las aguas residuales, es ese manejo de la sedimentación que trae un poco la explotación minera que tenemos en el departamento. Hace poco nos sentábamos con el director de la Agencia Nacional Minera, de visión de ese compromiso
a poder darle un manejo integral a un ordenamiento de la explotación minera que contribuye a esa sedimentación del río que nos lleva al final a través de todo el cuerpo y de toda la cuenca, de todos los cuerpos de agua y de toda la cuenca, esa sedimentación que contribuye a que hoy tengamos los efectos que tenemos en nuestro río. Hoy tenemos afectaciones, tal vez una de las más considerables de cara a los municipios es en Ponedera. Tenemos unas afectaciones por erosión considerables que ponen en riesgo no solo la población, sino también la actividad. El río adicionalmente es fuente de la actividad agro en el departamento, es una de las grandes fuentes y de una de las grandes apuestas en el sector de desarrollo económico, en esta reactivación económica, y también dependemos de ese uso agro que se le da a la fuente o al río o al agua que tenemos hoy alrededor de la limitación de nuestro departamento. Entonces, en esa gran apuesta hemos venido caminando con inversiones considerables que suman más de $500 millones de pesos en una apuesta no solo a ese servicio que nos brinda nuestro río, en ser nuestra fuente fundamental de abastecimiento, sino en cómo le devolvemos ese servicio. Él hoy nos presta un servicio importante, pero además nosotros también debemos procurar por devolverle el servicio en esa gran apuesta por el tratamiento de las aguas residuales, por lograr una economía circular principalmente en el manejo de los residuos sólidos y adicionalmente en un manejo integral de la explotación minera o de las canteras que hoy tenemos en el departamento, que hoy generan en cierta parte, no solo en el río, sino también en nuestros cuerpos de agua, como es el Guájaro, altas tasas de sedimentación, ocasionando los problemas que ya hemos escuchado a lo largo de esta cumbre que padecemos en el río, y que debemos efectivamente tener unas acciones contundentes como son estas grandes inversiones y estos grandes proyectos y estas grandes apuestas por recuperar las afectaciones que estamos llevando al río. Sí, buenas tardes a todos los presentes. Un cordial saludo, doctor Diego Fernando, aquí a todos los amigos del panel, los demás amigos invitados a este gran evento. Pues de antemano felicitarlos. Ya hacía falta, debido pues a un año con unas características muy especiales, pues poder estar en estos escenarios y obviamente pues compartiendo un tema de alta trascendencia e importancia para nuestro país, como lo son las cuencas hidrográficas, que tanto necesitan el apoyo y el respaldo, obviamente, del Ministerio Público y de los entes territoriales que estamos representados aquí en esta mesa. De manos del señor gobernador Vicente Eulel, un cordial saludo de la Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible, pues con una mirada puesta en nuestro departamento, preocupados obviamente por muchas situaciones que se han venido dando a lo largo de los años, que no se le ha dado pues el mejor manejo, pero también resaltar la importancia y la bendición que tiene el departamento de Bolívar. Hoy el departamento de Bolívar es un departamento que cuenta con 3 arterias fluviales, no solamente el Magdalena, también hay que decir que tenemos el río Cauca y tenemos el río San Jorge. Esa bendición obviamente también se nos vuelve como una exigencia adicional, porque requiere de un tratamiento y de un cuidado adicional para la preservación de estas cuencas hidrográficas que tanto alimentan nuestro departamento a lo largo de todos los tiempos, y que vemos cómo con el pasar de los años pues van sufriendo una serie de modificaciones por el hoy cambio climático, que lo acabamos de decir en este escenario, ya no viene, sino que el cambio climático ya está aquí con nosotros. Entonces, pues, es decir que desde la gobernación de Bolívar no podemos ser indiferentes a ello, y por eso, dentro de nuestro plan de desarrollo, Bolívar Primero, estamos consagrados como Bolívar Primero en adaptación al cambio climático. Ese es uno de nuestros ejes que venimos trabajando durante este año, que ya hoy casi que termina, y con unas exigencias mucho mayores para estos 3 años venideros,
y marcadas en puntos especiales. Uno de ellos, obviamente, es la preservación de estas cuencas hidrográficas articuladas con las corporaciones ambientales, pues, que tienen jurisdicción en nuestro departamento, como lo es Cardique y la CBS del sur de Bolívar. Ellos, pues, con ellos se viene trabajando de manera articulada y obviamente con unos planes de acción específicos desde nuestras competencias. Marcamos así pues la constitución de redes de monitoreo para la estabilización y conservación de nuestras cuencas hidrográficas, como también un monitoreo enlazado por la situación pues de minería ilegal. Aquí vemos que existen una serie de problemáticas que entre todas pues se enlazan. Esa minería ilegal pues obviamente está generando unas situaciones que requiere una atención especial para el tratamiento de estas aguas en el sur de Bolívar, y que no solamente está en el sur de Bolívar, pues, sino que sabemos que tiene un recorrido hasta llegar acá a Bocas de Ceniza. Y es así pues como hemos venido trabajando con las autoridades a efectos pues de con cada uno de estos municipios generar mesas de trabajo. Reitero, pues tenemos un tratamiento especial en épocas pues de inviernos. Esto pues se nos genera pues en unas exigencias mayores de calamidad pública que requieren una atención especial para estos municipios. Resalto un caso especial del corregimiento pues de Tacamocho, del municipio de Córdoba, Bolívar, que hoy pues es un hecho notorio y vemos cómo pues se lo ha llevado pues la corriente del río Magdalena, uno de los brazos del río Magdalena, y que hoy como departamento de Bolívar, en asocio con las corporaciones ambientales, con Cor Magdalena también se viene trabajando en ya pues atender algo que no se previó, sino atender pues ya hoy un fallo judicial, como lo es pues el traslado de este corregimiento de aproximadamente 600 viviendas, y que pues exige ya no solamente trasladar, sino también buscar la manera de seguir preservando a estas comunidades un buen uso y acceso a los recursos naturales también. Y este es uno de los tantos pues ejemplos que quiero poner para tener presente lo importante que es atender previamente el llamado pues de la adaptación al cambio climático. Pues vemos que no se está adaptando, sino se está ya interviniendo en situaciones posteriores de lo que no se hizo, que es un poco más difícil y más compleja. Y es así pues como en nuestro plan de acción, reitero, proceso pues de saneamiento de agua potable en estos municipios ribereños. Se viene pues ampliando y mejorando las redes de suministro de agua potable a los diferentes municipios. Pues había municipios que efectivamente tenían pues su río, tenían el río Magdalena, Cauca o San Jorge, y no tenían acceso a agua potable. Y es así como hemos venido extendiendo pues esta red de acueductos en estos diferentes municipios. Por otra parte, no podemos pues dejar presente en los procesos de educación ambiental que son tan importantes en las nuevas generaciones para la preservación y conservación de estas cuencas hidrográficas. Y es así pues como se vienen desarrollando alianzas con la Universidad de Cartagena y las diferentes instituciones educativas de los diferentes municipios a efectos pues de generar buenas prácticas en el manejo ambiental, el aprovechamiento del agua potable y la reforestación en estos diferentes puntos pues que no se venía haciendo o se venía haciendo pues de una forma o dándole una mala práctica a estos procedimientos. Comprometido 100%, Bolívar primero en adaptación al cambio climático. Muy amable, doctor Borrés. Ya para terminar este panel número 1, no podemos dejar de escuchar al doctor Fabián Caicedo, el director de Gestión Integral de Recurso Hídrico del Ministerio de Ambiente, para dar así por terminado el panel número 1 y pasar con los directores de las corporaciones y algunas autoridades territoriales. Por favor, doctor Caicedo. Muchas gracias.
No, a usted, doctor Trujillo, gracias por esta invitación. Sea lo primero, agradecerle a los barranquilleros, ¿cierto?, que nos han abierto las puertas a los que estamos acá foráneos. Agradecerle mucho a esta hermosa ciudad que me vio crecer, de hecho. Por aquí también estuve en mi infancia. Un cordial saludo, por supuesto, del ministro Correa, quien me delegó esta importante misión. Y voy a empezar por lo siguiente, doctor Trujillo. Creo que cuando se adoptó la estrategia de gestión integral del recurso hídrico para nuestra política, recordemos que tenemos una política que tiene ya 2 años para que cumpla su primer ciclo, ¿sí? Tenemos una política de gestión integral del recurso hídrico, pero fue una política pensada en que no solamente había que verlo desde lo ambiental, sino desde el relacionamiento sectorial. Por ese listado que usted hacía ahí de usos del agua. Y por eso estaba el uso de consumo doméstico de primero, y de noveno el tema de la navegabilidad, que es lo que nos trae de alguna manera y lo que el doctor Duque, profesor de la Nacional, nos explicaba vehementemente. Yo creo que voy a rescatar esas palabras de él y lo asocio con lo que nos explicaba el doctor Pedro, que ya el río no se está viendo como un canal, se está viendo como un sistema, ¿sí? Y eso es de aplaudir, porque ese plan macro 2020-2040 está mostrando que sí se puede hablar ministerio con el Ministerio del Transporte, con el Ministerio de Agricultura, sí se pueden hacer unas sinergias, que es lo que buscaba o lo que aún busca y no lo hemos logrado, la gestión integral de los recursos hídricos. Lo digo, 2010, 2020, 10 años de aprendizaje de una política o de una gestión, y lo voy a decir, es un tema prestado, ¿cierto? Lo trajimos de los franceses, de los españoles, y tenemos un modelo prestado. Por eso todo el mundo habla de cuenca, la cuenca para allá, la cuenca acá para acá. Usted tiene un librito que habla de poncas, aquí nos mostraban temas de poncas. Son unos instrumentos bonitos, pero que de alguna manera se ha desvirtuado el para qué. Lo que nos pasó en 2010-2011, y aquí también quiero hacer otra reflexión, que claro, el cambio climático está, pero nosotros en el trópico vivimos la variabilidad climática y para eso no estamos preparados. Pensamos en cambio climático, por supuesto que tenemos que estar preparados para eso, pero el conocimiento de la variabilidad climática, y hay que decirlo, es poco. Solamente pensamos en ENSO, niña, niño, y se viene la niña que es lluvia y se viene el niño que es sequía. Hablamos indistintamente de invierno-verano, no somos un país estacional. Entonces, el tema de variabilidad climática hay que tenerlo, ¿cierto?, en nuestro haber, en nuestro cotidiano, por supuesto, viendo y actuando ante la mitigación y adaptación al cambio climático. Seguimos con índices oceanoatmosféricos prestados. Era una crítica que yo siempre le he hecho al instituto. Yo soy proveniente del IDEAM, 11 años trabajando con ellos, ¿cierto? Pero no hemos sido capaces, ni desde los institutos, ni desde la propia academia, que tanto palo le da a veces a los institutos, de proponer unos índices propios, ¿sí? Primera reflexión. Entonces, la gestión integral del recurso hídrico tiene que verse de una manera, integral. ¿Y qué tenemos? Tenemos unas visiones de cuenca, ya acá ahorita el funcionario de la alcaldía mostraba una Barranquilla 2100, me sorprendió ver eso, 2100, es una visión, ¿cierto?, amplia, espectacular, pero eso hay que articularlo y es la palabra de moda, y vaya hágalo, vaya articule, ¿cierto? Creo que es lo más difícil que hay que hacer, articular. Especialistas somos y parecemos a veces islas, ¿no? Yo hago lo que me toca, pero venga, ¿quién nos llama a articular? La Procuraduría. ¿Qué está pasando entonces con la articulación que no se está haciendo del Sistema Nacional Ambiental? Que fue bastante vehemente el Procurador General, ¿no? Muy vehemente. Sin embargo, otra reflexión, la Procuraduría también es SINA. Recordemos que no solamente el SINA es ambiental, también está el SINA territorial,
donde ustedes, pues por supuesto, hacen parte. Y pues por eso nos hacen ese llamado a articular, y hoy día tenemos los ríos sujetos de derecho, que por cierto, yo soy el representante legal del río Cauca, ¿no? Y estamos trabajando fuertemente en esa sentencia porque no fuimos capaces de articularnos y nos tocó por una sentencia. No fuimos capaces de articularnos ni a nivel local en Bogotá y tenemos la sentencia del río Bogotá, ¿sí? No fuimos capaces de articularnos y tenemos la sentencia del río Atrato. Ahora los ríos de Armenia, doctor, que por allá nos vimos, ¿sí? Un montón de acciones judiciales que salen por la desarticulación. Por eso la palabra mágica es articular, y eso es dificilísimo. Y el Sistema Nacional Ambiental no está preparado para responder a estas acciones judiciales, y estamos aprendiendo a hacerlo. ¿Y de qué manera estamos aprendiendo a hacerlo? Porque las decisiones siempre las hemos tomado desde el pupitre. Entonces, cuando hablamos de una gestión integral del recurso hídrico, ¿sí?, tenemos 6 objetivos de la política: oferta, demanda, calidad, riesgo, fortalecimiento institucional y gobernabilidad. Ni siquiera hablamos de gobernanza cuando nació la política. Hoy, en el tema de los ecobloques que escuché, me parecieron acciones fundamentales para el territorio. Eso es gobernanza. Hablamos en un espacio hace un par de meses en este tema de la virtualidad, que ya uno se puede relacionar con muchos expertos a nivel mundial rápido y fácil, y decía, bueno, ¿y eso de gobernanza qué es? ¿Para qué? ¿Dónde? ¿Con qué? Ahorita todo el mundo habla de gobernanza, pero ¿qué es lo que quiero yo de la gobernanza? Una gobernanza territorial, como lo habla los entes de control, y la Contraloría, de hecho, está forjando ese concepto de gobernanza territorial, y eso lo aprendí de las sentencias. Voy a citar una frase muy chévere que tiene una delegada suya, doctor Nubia Pulido, en la sentencia del río Atrato. Es un personaje, ¿cierto? Las cuencas es como los besitos, lo que se hace arriba se siente abajo. Entonces, exactamente eso pasa con nuestras cuencas. Y como no hay una articulación, ahorita hablaban del tema de las basuras. ¿A dónde va a parar eso? Aquí, a Barranquilla, ¿cierto? Bocas de ceniza. Ni hay que hablar de la Ciénaga Grande de Santa Marta, doctor. Hermoso ecosistema que lo disfruté hace 3 años haciendo el modelo hidrosedimentológico. Me la recorrí. Y aplaudo las acciones que se están haciendo, ¿sí? Pero hay que hacerlas articuladamente. Entonces, para finalizar mi intervención, simplemente les digo, tenemos planes estratégicos de macrocuencas, el doctor Duque lo decía, no hay que ver las cuencas solamente como el pedacito que me toca, sino de una manera integral. Y él mencionaba una cosa muy importante y hablaba, oiga, ¿y cómo hacemos eso de relacionar la gente con las decisiones? Y es a lo que yo le estoy apostando en este momento, más bien lo que le estamos apostando desde el Ministerio del 2022 en adelante. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Seguimos con el concepto de gestión integral del recurso hídrico o nos movemos a seguridad hídrica, que todo el mundo habla indistintamente de seguridad hídrica? El tema de seguridad hídrica, que es muy bonito y todo, que la UNESCO también lo abandera, tiene el soporte en la gestión integral del recurso hídrico, es su soporte, pero ni siquiera hemos podido articularnos fuertemente para dar el gran salto a la seguridad hídrica. El país tiene que alzar la mano y decir, oiga, fui capaz de articular un sistema nacional ambiental que sabe dónde aplicar un instrumento como el PONCA, como el PORACHE, como el Plan de Manejo Ambiental de Acuíferos, como el Plan de Manejo Ambiental de Microcuencas, el que sea, donde toca, no donde el que está dice, ay, se me ocurre allá hacer un PONCA. Por eso es que el tema sigue desordenado. Por eso el tema de visión de macrocuenca está en los planes estratégicos de macrocuenca. Ya contamos con 5 macrocuencas, 5 planes estratégicos de macrocuencas, y afortunadamente la macrocuenca Magdalena Cauca cuenta con un CARMAC, que hay que también citarlo como otra instancia de participación. Nos llenamos de instancias de participación y no las aprovechamos.
Entonces les voy a mencionar esta escala y ahora sí con esto termino. Creo que es la frase más compleja siempre, ¿cierto? Con esto termino y se alarga uno más. El CARMAC es el Consejo Ambiental Regional, donde están 6 ministerios. El Ministerio también del Transporte está allí. Las autoridades ambientales que tengan jurisdicción y las gobernaciones. Allí es donde se debe discutir qué quiero yo para mi macrocuenca. Cuando nos pongamos de acuerdo en ese CARMAC, ¿qué sigue? A nivel país, pues contamos con un Consejo Nacional del Agua, que no lo hemos sabido aprovechar y que este año ha sesionado una sola vez. Es un Consejo Nacional del Agua que está desde el 2015 y no se ha aprovechado. Y este año me di a la tarea de hacerlo. En febrero hicimos la primera sesión del Consejo Nacional del Agua, ¿sí? Donde decidimos, y que no está Cor Magdalena, decidimos que Cor Magdalena tiene que ser un invitado. Increíble, así quedó en la ley. Cor Magdalena tiene que estar, y así está, ¿cierto? Así se decidió que estuviera, y por supuesto el otro 50% de Colombia, que es el INVEMAR, es MAR, otro instituto de investigación importantísimo que es el INVEMAR. Entonces el IDEAM tiene un asiento, pero también tiene que estar el INVEMAR. Con este Consejo Nacional del Agua, ¿qué queremos? Eso, articular las políticas sectoriales, pero que le aporten a la política hídrica, porque es que la política hídrica es transversal y la política sectorial tiene que aportarle al Plan Hídrico Nacional. El Plan Hídrico Nacional básicamente es el echar a andar la política. Y finalmente, procurador, el jueves 17 de diciembre vamos a sesionar por segunda vez del año el Consejo Nacional del Agua, donde vamos a aprobar el plan de acción para estos 4 años, 3 años, bueno, ese es un tema típico, pero vamos a sesionar, ya hemos articulado los planes, programas y proyectos sectoriales que le aportan al Plan Hídrico Nacional. Eso es una muy buena noticia. Ahí que estamos articulando el PEMAR de vivienda, ¿cierto? El programa de agua y saneamiento del Ministerio de Salud, todos los proyectos de Mintransporte, por supuesto que estamos en la junta directiva de Cor Magdalena, perdón, Minagricultura, DNP. Entonces hay un plan de acción. Articulando. Hay un plan de acción que se va a aprobar este jueves y pues la invitación es a eso. Muchas gracias, señor procurador. Muy amable, doctor Fabián. Muy importante conocer de esa segunda sesión del Consejo Nacional del Agua. Tiene que entrar de alguna manera Cor Magdalena y lo más importante es que lleven este mensaje del Ministerio Público, que nos toca vigilar a todos los miembros de ese consejo. Sí se puede articular y conectar estas entidades nacionales con las corporaciones autónomas y mirar este problema tan grave que tiene el río Magdalena con los vertimientos y con la deforestación que lo está sedimentando es fundamental. Antes de hablar de navegación, ya la navegación es un hecho, se está explotando, pero si no le damos viabilidad ambiental al río, se nos va a acabar cualquier tipo de actividad, hasta la de consumo humano, hasta la de educación, hasta la de transporte y la vitalidad. Entonces, ojalá este consejo, a raíz de esta reunión y de este panel, pues lleve usted como en ese cargo tan importante que ejerce en el Ministerio de Ambiente ese mensaje. Yo desayuné el lunes con el señor Ministro de Ambiente y creo que él está muy conectado con el tema. Entonces, pues les agradecemos muchísimo a todos los participantes del panel. Y por favor, seguimos con el segundo de manera inmediata. Muchas gracias. Agradecemos a nuestros invitados y al doctor Fernando Trujillo por la moderación de este diálogo sobre el manejo integrado del río Magdalena.